Buenas tardes, por favor, desconectar móviles. Bienvenidos a otro Viernes Cultural de la Falange. Como siempre, os comento la próxima conferencia, que va a ser el día 2 de febrero del 2018, dado por el locutor de Intereconomía, Rafael Nieto. Presentará aquí su libro Defensor de la Verdad. También os esperamos que vengáis como hoy. Bueno, hoy tenemos, creo por tercera vez, ¿no?, Cesario, al camarada, porque es camarada, Cesario Jarabo. Él es licenciado en Humanidades, ha sido trabajador de banca y es un apasionado y estudioso de la historia de España, lo que le da motivos para hacer unos libros bastante selectos y bastante de acuerdo con la realidad de lo que fue en su momento la historia y lo que ahora mismo tenemos que valorar, la historia de nuestra nación, de nuestra patria. Aquí ha traído, pues casi, podríamos decir, dos saldos, ¿no?, porque se han quedado atrasados, pero que los ha presentado aquí, y el que lo quiera tener luego. Los escritos de Aprendiz de Quijote, es una novela. El primero de los insurgentes. Bueno, el primero de los insurgentes, pero... el Aprendiz de Quijote no lo tiene hoy. Es una novela que es estupenda, que es para los niños, para hacer pues algo más que un Quijote. Y luego el primero de los insurgentes, que es un morito, que en realidad tenía la cristiandad dentro y sale para adelante. Y luego el cantonalismo. Bueno, aquí tenemos estos libros, seguro que con placer os lo va a dedicar si lo queréis comprar. Y hoy va a traer, bueno, pues es una historia apasionante porque son casi 3 siglos o más de 3 siglos. Pacífico, refiriéndonos al mar; Inquisición, refiriéndonos a una forma de ser; y piratería, refiriéndonos a otra forma de ser de otros durante la época del Imperio Español. Y bueno, pues Cesario, encantado de tenerte aquí con nosotros, te escuchamos. Camarada Cesario, porque eres falangista, Pues sí, estamos orgullosos de tenerte aquí en un lugar tan entrañable como es la Vieja Guardia. Encantado. Muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias. Estoy encantadísimo de estar aquí. O sea, me he quedado fascinado con los recuerdos de José Antonio. Y bueno, de lo que voy a hablar hoy es un tema que, bueno, es un trabajo que hice con un amigo de Quito. Es un aficionado a la piratería, es un inmenso aficionado a la piratería. Yo había terminado de hacer mi trabajo sobre la Inquisición y charlando, oye, ¿por qué no hacemos un trabajo conjunto? Hoy con los medios no hay ningún problema, o sea, él está en Quito, yo estoy en Castellón y lo hemos hecho. Hicimos un trabajo pues sobre el Tribunal de la Inquisición de Lima y su relación con la piratería en el Pacífico. Y como tal fue presentado en la Universidad de los Hemisferios hace 2 años y, en fin, bien, tuvo su sitio. Y ahora estamos esperando que se publique, vamos, estoy esperando que mi amigo, el que hizo conmigo este trabajo, pues se digne hacer el último retoque, que lo tiene que hacer, es un tema técnico que yo no lo sé, y se publique, con lo cual espero que a ver si dentro de poco aparezco por aquí con algún ejemplar físico. Bueno, mientras tanto, creo que se puede aprovechar lo que hemos hecho. Y este discurso que voy a dar ahora es el que se dio también en la Universidad de los Hemisferios hace 2 años. Bueno, y empieza diciendo que 91 años desde su creación y 77 después del descubrimiento de América, tardó en ser instaurada la Inquisición en el Nuevo Mundo. ¿Qué motivó ese retraso cuando personajes con tanta influencia como Fray Bartolomé de las Casas se habían significado reclamando su instauración? La controversia de Valladolid, que tuvo efecto entre agosto-septiembre de 1550 y luego abril-mayo de 1551, significaría un hito en el camino que culminaría en 1568 con la creación de los tribunales de la Inquisición de México y de Lima. Pero, ¿quiénes acabarían nutriendo la actividad del Tribunal Inquisitorial americano? Lógicamente los mismos que nutrían los tribunales peninsulares. Profundizando en el asunto, nos encontramos con una consigna de Legazpi que nos puede dar algo de luz. Y era la consigna: guerra sin cuartel a los piratas y ladrones, respeto absoluto a los nativos.
Las instrucciones de Legazpi eran para ser aplicadas en Filipinas, absolutamente cierto, ámbito de los piratas del Pacífico. Pero esa política respetuosa debía tener unos objetivos que no podían ser otros que aquellos para los que había sido concebido el Santo Tribunal: la persecución de la herejía, y posibilitó que en la historia del Tribunal de Lima, que dura 244 años, hubiera 32 víctimas mortales, de las cuales 23 fueron procesadas por judaizantes, 6 por protestantes. En su mayoría eran piratas capturados en actos de guerra, 2 por explícita herejía y 1 por alumbrado o falsa santidad. Otras actuaciones sin resultado de muerte se siguieron sobre luteranos franceses o flamencos, además de algún dominico de bragueta ligera o cristianos viejos de conducta escandalosa. Podemos afirmar así que la actuación inquisitorial en puridad documental se ciñe a la defensa de la ortodoxia católica y no interviene en aquellos asuntos en los que no vislumbra herejía, y que en este caso quedan al arbitrio de la jurisdicción civil. Otra cosa es que los delincuentes, al verse capturados por la autoridad civil, incurriesen voluntariamente en herejía con el fin de ser transmitidos al Santo Tribunal, conocedores de la diferencia de trato que con relación a los tribunales civiles recibirían en el Tribunal de la Santa Inquisición. También hay quien señala que la Inquisición, al fin, actuó como un tribunal político. Al respecto, podemos decir que si las causas ocultas fueron políticas, o que el intrincado intelectual en que desenvolvía la existencia de la Inquisición tuvo algo que ver con la cuestión política, es algo en lo que podemos convenir que sí, efectivamente, que es cierto. Pero en ese caso, también debemos convenir que la actividad de los piratas era principalmente de carácter político al servicio de las potencias europeas. En tal caso, tendríamos que convenir que las tendencias de los juicios eran religiosas, políticas y de persecución de la delincuencia. Algo que, en cualquier caso, y a la vista de los profesos, no queda reflejado, ya que la actuación de la Inquisición se limita, en todo caso, a los aspectos relacionados estrictamente con la herejía. Persecución de la herejía, sí, pero la cuestión es que la actividad inquisitorial en América se nutría en gran medida de piratas al servicio de su Majestad Británica. Y como ejemplo tenemos aquí a John Boulder, el primo de Francis Drake, John Drake, ya que las posesiones españolas fueron objetivo de continuos ataques dirigidos desde las monarquías europeas, unas veces como consecuencia de la guerra que mantenían con España y otras motivadas estrictamente por su espíritu depredador. Entre los procesados por el Tribunal de Lima identificamos como piratas 58 individuos. De ellos, tan solo 6 fueron ajusticiados. En términos de la Inquisición, fueron relajados, lo que representa el 18% del total de los 32 ajusticiados en la historia del tribunal, siendo que 23 más, en este caso todos españoles y portugueses, son firmes candidatos a figurar también como piratas, o al menos como firmes colaboradores necesarios de los mismos por su condición de judaizantes o protestantes. Y es que no faltaron gentes de muy distintos estamentos, incluso españoles, que se alegraron de la llegada de unos británicos, los piratas, que habrían de liberarlos del yugo inquisitorial o de los moldes de una sociedad en la que se encontraban a disgusto. Presos de la Inquisición, monjas deseosas de vivir en el mundo o simplemente hijos rebeldes de hacendados, todos ellos vieron en las incursiones piráticas una posibilidad liberadora de sus frustraciones. En cualquier caso, se hace necesario analizar el asunto, ya que de los 32 relajados por el Tribunal de Lima,
en 250 años de funcionamiento, tengamos muy claras estas cifras, 32 en 250 años, nada menos que 11, el 33% del total, se centran en un solo auto, que para mayor significación ni tan siquiera es el primero, sino el 14º. Y el desarrollo de las actividades llevadas a cabo por los piratas vienen también a dar luz sobre otros 12 relajados por judaizantes, con lo que podemos llegar a la conclusión que la práctica totalidad de los relajados por el tribunal, el 94%, tuvo relación directa con los enemigos del Estado, aun cuando las actas inquisitoriales no hagan uso de esa circunstancia. Parece que a los procesados de 1639, al menos en lo que respecta a los 11 relajados, no les favoreció especialmente que los tribunales no atendiesen el delito que hoy se nos presenta como flagrante. Pero evidentemente sí fue beneficioso al centenar largo de procesados que acabaron el proceso reconciliándose con la fe católica y sin que se les aplicase sanción alguna por alta traición, que es lo que hoy podríamos entender que se les podría aplicar. De las 32 personas sentenciadas a relajación, la mitad fueron quemadas vivas y otros tantos condenados al garrote. O sea, la mitad viva y la mitad al garrote. De los condenados a muerte, 23, el 71,88%, lo fueron por judaizantes, y eran 15 portugueses, 7 españoles, de los cuales 4 eran hijos de portugueses y un criollo también hijo de portugueses. 6, el 18,75%, el motivo fue por luteranos, y eran 3 ingleses, 2 flamencos y un francés. Y 2, el 6,25%, por sustentar y difundir públicamente proposiciones heréticas. Uno de ellos fue el limeño Juan Bautista del Castillo. Es de señalar un hecho que nos debe hacer meditar. Por el tribunal pasó un total de 58 piratas, de los que, como hemos señalado, fueron ejecutados 6, el 10%, de donde se infiere que el 90% de los piratas que tuvieron la suerte de ser remitidos al Tribunal del Santo Oficio tuvieron mejor suerte que aquellos que fueron juzgados o directamente ejecutados por los tribunales de la corona, atendiendo a las leyes marítimas aprobadas y autorizadas y convenidas por todos los países. Pero es que además la realidad acompañaba a la filosofía. Así, el distrito de Lima, cuya jurisdicción abarcaba los obispados de Panamá, Quito, el Cuzco, los Charcas, Río de la Plata, Tucumán, Concepción y Santiago de Chile, y de todos los reinos, estados y señoríos de las provincias de Perú y su virreinato, en el momento de mayor actividad contó con 4 inquisidores, siendo que durante 53 años no consecutivos el tribunal contó tan solo con un inquisidor, y siendo también que la exigencia de la propia Inquisición es que fuesen 2 los inquisidores. Hemos hablado ahí de unas extensiones inmensas, luego volveremos a incidir en el asunto. También contaría con 250 comisarios. ¿Quiénes eran los comisarios? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los comisarios de la Inquisición en América y en la península, encargados no de denunciar y mucho menos de perseguir, sino de recoger las denuncias que pudieran generarse e interrogar a los testigos. Y había 12 familiares, lo que contrasta con los 1.215 familiares del distrito de Zaragoza, destacando además la advertencia. Se os advierte, señalaban los instructores, que no habéis de proceder contra los indios. Es nuestra voluntad que solo uséis de ello contra los cristianos viejos y sus descendientes, y las otras personas contra quienes en estos reinos se suele proceder. La actuación de los comisarios, recordemos que no eran otros que los sacerdotes, además se limitaba a escuchar en confesión a acusados y testigos, sin iniciar ningún procedimiento, y derivando las cuestiones que estimasen graves a instancias superiores. El resultado de todo este gran aparato, porque la Inquisición ante todo era
gran aparato era que, como sucedía en el mundo agrícola de la España peninsular, pero en mucha mayor medida, la presión de la Inquisición era inexistente, ya que en la práctica el peso de la Inquisición, residía en el párroco, cuyas funciones principales no eran las de la Inquisición, y a ello se sumaba el condicionante indígena que excluía de su actuación a más del 80% de la población, sobre la cual la Inquisición no tenía ninguna jurisdicción. Además, es conveniente señalar que la Inquisición fue una institución benéfica, cuya actuación estaba muy determinada, lo que evitó los ríos de sangre que en esa misma época inundaron Europa. Una institución metódicamente reglada, cuya misión era la salvaguarda de la fe, sí, pero que tejas abajo podemos entender como la salvaguardia de los derechos del más débil, siendo radicalmente mentira la leyenda que le asigna la capacidad de persecución sin control. En este sentido, según una instrucción de 1654, el tribunal no podía prender a extranjeros simplemente por haber sido condenados en Europa por delitos de fe, contrario a lo que se establecía para los españoles que iban a América, ni por piratear en el mar, sin acercarse a puertos, ni por traer mercancías de contrabando, siendo que el contrabando era las actividades o la principal actividad de los países europeos, especialmente Inglaterra. No obstante, un importante número de procesados eran extranjeros. El motivo no era otro que sí se acercaban a la costa con intenciones aviesas. Y es que el crecimiento de la piratería, llevado a efecto al amparo de los países europeos, alteró muy profundamente la convivencia en la España americana, y será el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición quien posibilitará soluciones tajantes a la problemática que ocasionaban los piratas, bucaneros, corsarios y filibusteros en las Indias. No son los mismos los piratas que los filibusteros, y no son los mismos los piratas que los bucaneros, y no son los, etcétera, que los corsarios, son distintos. Sin embargo, debemos dejar claro que los mismos serán sentenciados por el tribunal, no tanto por los robos, homicidios o contrabando, sino por los delitos que la Iglesia Católica tiene considerados como tal en su ámbito, como lo era la herejía, la destrucción, el robo de imágenes religiosas, la violencia contra las iglesias y blasfemar contra el rey y las autoridades católicas. Así, para un espíritu crítico, casi se puede entender que la Inquisición acabó siendo el último refugio de estos delincuentes. Curiosamente, era España la que proporcionaba el mejor asilo a aquellos que venían a depredarla. Pero, ¿tenían los piratas un principio de actuación ideológico-religioso? ¿O acaso actuaban en puro ámbito de la estricta delincuencia desarrollada por Inglaterra, Holanda y Francia? En principio, parece que ciertamente había relación entre piratería y luteranismo. Pero este hecho, al cabo, no es sino una cita marginal, algo que no nos aclara absolutamente nada, ya que podía tratarse de un hecho totalmente circunstancial si tenemos en cuenta que el luteranismo estaba triunfante en los reinos de los que los piratas aprehendidos eran originarios. Bien, seguimos en el camino de confirmar la más inocente de las sospechas, por la cual el protestantismo intentaba entrar en América, sí, pero ¿por qué no? De una forma natural, transmitido por el sentimiento de aquellos que lo portaban. Esta idea puede incluso verse fortalecida cuando nos fijamos en las actuaciones de los piratas, que efectuaban ataques realmente crueles y sanguinarios a los que con esa misma mirada complaciente podemos entender si estimamos que se jugaban la vida si los españoles los atrapaban. En la espiral de violencia, los piratas atacaban despiadadamente y eran repelidos de forma despiadada. No se les perdonaba la vida, y no solo porque resultasen enemigos de lo ajeno y extremadamente violentos e inmisericordes,
sino que el espíritu del tiempo, este es un aspecto que debemos tener muy presente, el espíritu del tiempo era común a ambos contendientes, por lo que se comprende fácilmente que con el espíritu de aquellos tiempos no era lo más grave que los enemigos viniesen a turbar la paz y el comercio de estos países, sino las ideas que llevaban con ellos. Digamos que ya empieza a señalarse la existencia de un principio ideológico que mueve la acción de los piratas. Sus deseos de apropiarse por cualquier medio de lo ajeno llevaban así, anejo, un principio ideológico motor de sus actuaciones. Principio ideológico que se había remarcado en el caso de los ingleses, que financiados por la monarquía británica, protestante, eran muy organizados desde un punto de vista religioso, y la vida a bordo de los barcos era reglamentada por una disciplina militar. Los discursos contra España y la propaganda anticatólica se repetían a menudo a bordo de las naves, y los corsarios o piratas, en tiempo de paz eran piratas y en tiempo de guerra eran corsarios, eran adoctrinados por ministros del culto. Así, los esfuerzos por señalar al catolicismo como enemigo partían de antes de formarse las escuadras de piratas, financiadas como empresas legales que eran en sus puertos de origen. De ese modo, fe reformada y anticatolicismo caracterizaban a la mayoría de los corsarios o piratas ingleses que, adoctrinados atentamente, una vez llegados a las Indias occidentales, atacaban símbolos y representantes de la Iglesia romana. Obviamente, no se trataba de teólogos expertos, pero los conocimientos religiosos de los piratas seguramente no eran inferiores a los del grueso de la población de los países reformados, mayoritariamente analfabeta, como en toda Europa, cuya cultura religiosa se basaba sobre pocos preceptos inculcados por los predicadores y los ministros del culto. Estas enseñanzas se desarrollaban en un contexto de participación popular, por lo cual la vida religiosa de un corsario inglés en el siglo XVI no era tan diferente a la de un soldado protestante alistado en los ejércitos reformados que combatían las guerras de religión en el mismo periodo. En octubre de 1567 se produjo la tercera expedición pirática de John Hawkins, que proporcionaría reos a la Inquisición. Según la declaración de William Collins, marino que participó en esa expedición al Tribunal de la Inquisición de México, todos los miembros de la flota, reunidos en el puerto de Plymouth, ya 2 meses antes de zarpar, escuchaban continuamente sermones de un ministro luterano que defendía y enseñaba la doctrina protestante. Añadía Collins que, en observancia de dicha doctrina, se llevaron a bordo libros luteranos en lengua vulgar inglesa y que, una vez embarcados, el contramaestre utilizó dichos libros para predicar y enseñar el credo protestante e invitar a los tripulantes a cantar los salmos y a hacer otras ceremonias luteranas, sin invocar la Virgen ni los santos. Morgan Tiller, otro miembro de la misma expedición juzgado por el Santo Oficio de México, confirmó que en la flota iban John Hawkins y Francis Drake, y que ellos eran notoriamente conocidos como grandes luteranos, que decían públicamente cosas malas y feas sobre la Iglesia romana. Se trataba no solo de corsarios y aventureros, sino también de fervientes protestantes, que practicaban regularmente los ritos reformados, muy probablemente o con toda seguridad anglicanos en este caso, y atacaban verbalmente a la Iglesia católica antes y durante el viaje hacia las Américas. Y cuando tomaban tierra, los ataques no se limitaban a lo verbal, sino también específicamente al saqueo de templos como complemento al resto de su actividad brutal. Parece confirmarse así que los ataques de piratas y corsarios, británicos y holandeses en su mayoría, junto a sus ansias de rapiña, aportaban una fuerte motivación de odio al catolicismo generado desde el protestantismo. Consiguientemente, en América se creó pronto un clima de opinión de que el extranjero, fuese mercader
o fuese pirata, hereje y enemigo político eran sinónimos. O sea, extranjero, hereje y enemigo político eran sinónimos. Con estas premisas podemos señalar que los piratas tenían como común denominador ser protestantes extranjeros animados por una insaciable sed de riquezas solo comparable a su odio a España y a la Iglesia Católica. La enorme mayoría de los enjuiciados por tales motivos fueron reconciliados y tratados benignamente. Y es que la Inquisición en América fue menos perseguidora que en Europa occidental. A pesar de esas circunstancias, a principios del siglo XVIII se instauró el comercio libre a favor de Francia, no de Inglaterra ni de Holanda. Ello fue consecuencia del cambio de dinastía, con la entrada de Felipe V, cuya dependencia de su abuelo Luis XIV de Francia le llevó a firmar un tratado gracias al cual llegaron estudiosos franceses y con ellos luteranos y calvinistas dispuestos a difundir las ideas religiosas de sus estados. Ideas que, como sus estados, y en justa reciprocidad a las Españas, debían atenerse a un modo de actuación que salvaguardase la naturaleza de cada uno. No lo hicieron así, por lo que, habiendo sido detectados, fueron debidamente sancionados. Fueron entregados a un colegio de padres de la compañía, donde quedaron catequizándose. Esa fue la sentencia, catequizarse. No recibieron ningún castigo, sino que se les catequizó, ejerciendo para ello la aplicación del derecho nacional, algo que no se cumplía exactamente a la recíproca cuando las autoridades de los estados protestantes perseguían a los católicos. El caso es que, como consecuencia de estas actividades contra la corona, que como tal deben ser entendidas, y con el ánimo de evitar la proliferación de nuevos casos como los tratados, se impuso la visita de navíos, en las cuales los oficiales de la Inquisición procedían a averiguar si se transportaban libros que no estuviesen autorizados o cualquier elemento contrario a la religión católica. Por acuerdos internacionales, la responsabilidad de las personas que viajaban en los navíos se limitaba a las actuaciones que pudiesen observar en territorio español. Así, no podían actuar contra alguien que en su estancia en Holanda o en Inglaterra hubiese asistido a actividades de los protestantes, pero sí podían actuar sobre quienes contraviniesen las ordenanzas nacionales. Por ese mismo motivo, no podían permitir la entrada de textos o imágenes que fuesen en contra de la ortodoxia. Mediante esa normativa, lo único que hacía la Inquisición era realizar una labor que en Europa, la Europa protestante, era llevada a cabo en sentido inverso por las autoridades protestantes. Sencillamente era eso. Toda esta actividad que llevaban con fruición desde los estados europeos contra la monarquía hispánica, movidos por intereses variados entre los que destacaban los religiosos, los políticos y los económicos, estaban fomentados también por otros intereses. Así podemos señalar que la actividad de los judíos no estaba alejada de la actividad de los piratas. El hecho de haber sido España el último refugio del que habían sido expulsados no les resultaba tan doloroso como el hecho de que una parte muy significativa había abandonado el credo rabínico para abrazar el catolicismo, con el doloroso añadido que muchas personas que anteriormente habían sido miembros de la comunidad judía no solo habían abrazado el catolicismo, sino que además eran miembros muy destacados de la religión católica. Basta señalar en este sentido a Fray Tomás de Torquemada, inquisidor general, era judío converso. Es el caso que la reacción del pueblo judío ante el decreto de los reyes católicos parece que resultó mucho más dolorosa que la expulsión en sí, ya que a expulsiones estaban muy acostumbrados, pues no se trataba ni de racismo ni de antisemitismo, en el sentido moderno de la palabra, sino de antijudaísmo. Lo que querían expulsar no es una raza, sino un convencimiento religioso. La expulsión de los judíos motivó, qué duda cabe, las acciones contra España por parte de los judíos expulsados. A ese respecto, los judíos sefardíes, o también de nación portuguesa, como se autodesignaron en Holanda,
y en otros países europeos estaban al tanto de los diversos intentos de invadir la costa chilena y peruana, no solo a través de su participación en la Compañía de las Indias Occidentales, sino gracias a diferentes informes secretos o confidenciales que viajeros judíos les entregaron al regresar a Ámsterdam desde las Españas americanas. En esa labor, los marranos no se limitaron a guiar a los corsarios, sino que emplearon también ellos los medios piráticos. Los hombres que integraban la Hermandad de la Bandera Negra se presume que descendían de marranos españoles. Estos delincuentes judíos, alrededor del año 1600, formaron banda con Henry Drake, el hijo de Francis Drake, eligiendo como cuartel general la bahía chilena de Guayacán. Asimismo, el hebreo Kohler destaca las relaciones comerciales entre los marranos de Cuba y los bucaneros. Por favor, Cesario, explica lo que es marrano, que no se asocia a cerdo, aunque luego con el tiempo sí, sino de marrar, ¿no? Explícalo un poco. Bueno, los marranos, el término marrano se le aplicaba a los judíos falsos conversos, falsos conversos, ¿eh? Pero es que esa palabra no viene de cerdo ni viene de marrano, sino que viene de marata, que es una terminología precisamente judía. Perdón por lo que no lo diga exactamente como tiene que ser, pero yo no sé hebreo. Pero lo he leído y entonces marata, y entonces la derivación de la lengua acaba diciendo marrano. Marrata, marrano. Es el verbo marrar, equivocarse o hacerlo mal apuesta. Lo para que con el tiempo asociaron el judismo a la guarrería, sí, y pero por eso el guarro, el cerdo es un judío, es marrano. Pero que en un principio no es marrar, no es... Marrar, no, pero además que no es en la terminología árabe... O sea, por eso quería que lo explicaras. Judía es eso, en fin, o sea, el marrano es eso. No es un cerdo, bueno. Bueno, el hebreo Kohler... El hebreo Kohler destaca las relaciones comerciales entre los marranos de Cuba y los bucaneros, que tuvieron sus bases durante muchos años en el Caribe. Los bucaneros también eran piratas que habían estado en otros sitios, se habían quedado abandonados en una isla y entonces hacían por su cuenta sus cosas. Robaban vacas o cerdos o lo que fuera y luego los vendían a los piratas. En fin, esos eran los bucaneros. Y también pues hacían cuestiones delictivas. Los del Rayo. Bueno, que tuvieron sus bases durante muchos años en el Caribe, señalando que hay alguna razón para creer que hubiera algunos judíos entre ellos. El contrabando marrano en las Indias, al margen de las fabulosas ganancias que reportaba, constituyó otro instrumento en la guerra contra el Imperio Español. O sea, el Imperio Español estaba acosado por todas partes y por ahí. En ese marco de circunstancias se desarrollaba la piratería, que a todas luces era un arma utilizada por los europeos contra España. El arma defensiva de España, además de las armadas, sin lugar a dudas fue la Inquisición, cuyo acto más esplendoroso, el auto de fe, era ante todo una afirmación de fe religiosa, de catolicidad y de nada más. Algo similar a lo que actualmente sucede con las elecciones democráticas, salvando las distancias. No tenía ningún otro efecto. Mucha tinta ha vertido la leyenda negra respecto a esto, dando la sensación que España vivía un permanente auto de fe, que eran condenadas a la hoguera centenares de personas, alegremente condenadas por unos incultos frailes ávidos de sangre. La realidad desmonta todo ese supuesto, ya que los inquisidores tienen una formación humanística y jurídica de primerísimo orden, y en los autos de fe desfilaban tan solo aquellos cuya causa se había hecho pública, siendo que el secreto era la máxima de la Inquisición, siendo que quien era absuelto desfilaba montado en un caballo blanco y llevando en la mano una hermosa palma, símbolo de su inocencia y de su victoria. Era recibido con grandes aplausos por los espectadores y se le prodigaban atenciones y plácemes sin cuento. Reforzando lo que venimos señalando, hay que convenir que no se debe identificar los autos de fe con las ejecuciones, pues muchísimos de ellos se celebraron sin víctima alguna. La quema en la hoguera tenía, además, lugar en un sitio apartado, donde acudía el secretario del tribunal para certificar la ejecución de la sentencia
que corría a cargo de las autoridades civiles, autoridades seculares. Algún defensor a ultranza de la Inquisición ha intentado por ello descargarle esa responsabilidad a la Inquisición. Pero el argumento es banal, pues la autoridad secular solo ejecutaba al relajado por el Santo Oficio. Tras todo lo señalado, podemos aseverar que los autos de fe eran ceremonias religiosas destinadas a impresionar a las personas e intimidar a futuros detractores. El que resultaba condenado, una exigua minoría de los casos atendidos, podía salvar la vida hasta el último minuto, haciendo pública declaración de arrepentimiento, siendo que los impenitentes y relapsos presenciaban todas las ceremonias con el fin de que se excitaran a penitencia a los primeros y a mayor dolor de los segundos. Algo que, insistimos, nada tenía que ver con la actuación de las inquisiciones protestantes de Europa. En lo referente al número de procesados, es necesario señalar que en el periodo de 1621 a 1700 aumentó la represión contra los judíos, quienes comparativamente recibían las penas más drásticas. De un total de 395 procesados, 137 lo fueron por judaizantes y 6 por luteranos. El punto más álgido fue el proceso seguido a los comerciantes lusitanos que controlaban la mayor parte del comercio de Lima. El mayor problema para la corona se debía a su poderío económico y a sus múltiples conexiones con la comunidad judía internacional y con Holanda. Ello implicaba intereses políticos que comprometían la estabilidad de la corona hispánica. Después de todo lo expuesto, hay que señalar que lo que venimos a tratar es la relación que pudo existir entre la piratería y el Tribunal de la Inquisición de Lima. De esta referencia se pueden inferir varias cosas. Una, que en ningún caso la Inquisición intervino por la condición de delito común aplicable a los reos, sino exclusivamente en persecución de la herejía. Y dos, que aunque la Inquisición obviase la condición de pirata o de aliado de los piratas en los reos, podemos inferir que la mayoría de estos tenían una relación directa con la piratería. Esa relación que mantenían con Holanda los procesados puede hacernos suponer que si Holanda promovía escuadras piratas para atacar los puertos españoles y los procesados estaban en relación con Holanda, es difícil pensar que no fuesen colaboradores necesarios de los piratas. Algo que reafirma esta creencia es que el 17 de diciembre de 1595, en un proceso iniciado en 1594, un año antes, fueron relajados 3 judaizantes, Jorge Núñez, Francisco Rodríguez y Pedro de Contreras. En el mismo auto salieron varios piratas ingleses y flamencos, miembros de la expedición de Richard Hawkins, Carnix, Enrique Chefre, Francisco Cornielles, Richard Davis, en fin, o sea, piratas. También en 1587, en tiempos del virrey Torres y Portugal, fue procesado un grupo de piratas ingleses capturados en el estuario de la Plata. Por habérsele probado hechos delictivos, fueron pasados al Santo Oficio, que los juzgó como enemigos de la Iglesia. Del grupo en cuestión, John Drake y Richard Ferrell fueron condenados a 3 años de prisión, pero sus compañeros Henry Osley y Walter y Edward Tiller fueron ajusticiados como luteranos en 1592. El proceso contra Drake, el primo hermano de Francis Drake, comúnmente conocido como sobrino, se inició el 8 de febrero de 1587 bajo la presidencia de Antonio Gutiérrez de Ulloa, a los 6 días de haber sido detenido. Hizo un relato fantástico en el que decía haber tratado unos gigantes en Tierra de Fuego, o sea, todo eso está manuscrito, o sea, y dice que en Tierra de Fuego había unos gigantes que, no sé, unas cosas rarísimas, y no pasó nada, la Inquisición no le dijo nada por esas sandeces que decían, pero esa actividad inquisitorial contra la piratería no sería constante, sino que se encontraría sometida a la política internacional de España. Así, en 1576, España e Inglaterra estipulan los acuerdos de Cobham Alba, o sea, los ministros de Asuntos Exteriores, Cobham en inglés y el duque de Alba por parte de España, que garantizaban libertad de culto a los marinos ingleses, a menos que no hicieran proselitismo. Las mismas libertades
fueron garantizadas a los marinos y mercantes holandeses después de la tregua de la Guerra de los 12 Años, estipulada en 1609, para ser suspendidas cuando recomenzaran las hostilidades en 1621 y restablecidas nuevamente al regreso de la paz en 1648. O sea, estamos hablando aquí de todo el siglo XVII, que fue un siglo pues, de mucho movimiento, de mucha guerra. Esa pragmática aplicada a las relaciones internacionales se refleja de hecho en la actividad del Tribunal de Lima, siendo que en los autos de fe figuran luteranos hasta el auto de 1600, no volviendo a aparecer luteranos hasta principios del siglo XVIII, salvo el caso de Pieter Hahn y de Adrián Rodríguez en el año 1625. Es un hecho aislado y se acabó. No por ello, en este periodo dejaron de tratarse asuntos que suponemos, aunque documentalmente no podemos probar, relacionados con la piratería. Si bien, en estos casos, los procesados no eran ingleses ni holandeses, sino judaizantes relacionados de una manera directa con las empresas holandesas de piratería. Durante este periodo, los piratas serían atendidos por jurisdicciones distintas a la Inquisición, lo que significó que en 1687 fuese ejecutado en Lima un nutrido grupo de piratas entre los que destaca Carlos Enrique Clerc, o que en 1680 fuese colgado Eduardo Bolmen, o sicarios de Bartolomé Sharp, también en el año 1680, o Barlem, cuyas vidas tal vez se hubiesen librado caso de haber tenido la suerte de caer en manos de la Inquisición. Por tratados internacionales quedaron excluidos de caer en manos de la Inquisición y acabaron en la horca. El 10 de diciembre de 1600 fueron relajados 2 judaizantes. Como en el caso de quienes conocemos que lo eran, no son señalados como piratas, pero en el mismo proceso tomaron parte Adrián Rodríguez y Pedro Joanes de la Armada de Simón de Cordes en Valparaíso. O sea, la relación con la piratería era directísima. En 1624, Jacob Clerc, otro famoso pirata, no sonaba ninguno, a mí tampoco me sonaba hasta que lo estudié, pero era un famoso pirata, asolaba las costas del Pacífico y murió en el intento. El 21 de diciembre de 1625 eran relajados 2 judaizantes. En el mismo auto se había reconciliado un tercero que ya había salido en un auto anterior, en 1599. O sea, estamos hablando 26 años después, vuelve a salir. Nos seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Tuvieron relación con la piratería? La respuesta sigue siendo la misma. Con una circunstancia digna de ser resaltada en el auto de fe de 1639, en el que fueron relajados 11 judaizantes. Una de las ajusticiadas, hija del capitán Antonio Morón, comunicó que el agujero que se había... Bueno, había saltado el nombre, pero creo que para la comprensión es mejor el texto completo. Doña Isabel Antonia, reconciliada, hija del capitán Antonio Morón, capitán del ejército español, la que comunicó que el agujero que se había comenzado a hacer en el almacén de pólvora de Guadalupe había sido por orden de sus deudos. En un almacén del ejército, un almacén de pólvora, había hecho un agujero. Y con el objeto de volar la ciudad, y que se comunicaban con los holandeses, y que los aguardaban. Eso decía la señora Isabel Antonia, hija de un capitán del ejército español. Isabel Antonia, además, era la mujer de Rodrigo Báez Pereira, que acabó siendo relajado. La cuestión de un auto de fe como el del 23 de enero de 1639 nos llama profundísimamente la atención. O sea, tanto por el número de condenados a relajación como por el número de procesados. ¿Qué estaba pasando? Los documentos inquisitoriales solo hacen mención a la cuestión de la heterodoxia de los reos y no a otras cuestiones, pero es menester realizar un análisis del por qué un auto tan numeroso. Y ello nos dará respuesta no solo a lo que se nos plantea en 1639, sino a las cuestiones anexas, o tal vez prioritarias, que sucedían y provocaron al fin la celebración de este auto de fe. Es el caso que en el siglo XVII la colonia judía de Ámsterdam mantenía muy cercanas relaciones con sus correligionarios establecidos en América, al tiempo que colaboraba muy directamente
en la piratería a través de la Compañía de las Indias Occidentales, creada en 1623 a imagen y semejanza de la Compañía de las Indias Orientales, creada en 1602, 20 años antes, donde tenían intereses de primer orden y con la que consiguieron asientos en Extremo Oriente e intentaron conseguir asentamientos en América. Hubo graves enfrentamientos en Chiloé, y, en fin, salieron escaldados por los de Chiloé. Es también el caso que la mayoría de los procesados en Lima, la Inquisición no efectuó una acusación sin estar en la certeza de la culpabilidad del imputado, inquirida con anterioridad a su detención, estaban relacionados de forma más directa que indirecta con las actividades llevadas a cabo por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, financiadora de las actividades de los piratas y que en aquel momento se encontraba asentada en Curazao, Pernambuco, Recife y otros puntos, pero principalmente en esos sitios. ¿Y qué tipo de relación tenían con la empresa de piratería? De todo tipo. Algunos acusados invertían importantes cantidades en la Compañía de las Indias Occidentales, llamada entre los judaizantes cartageneros la Cofradía de Holanda. En torno a estos hechos, en Lima se produjo lo que fue conocido como Complicidad Grande, una conspiración política orquestada por los criptojudíos en connivencia con la piratería anglo-holandesa. La Complicidad Grande pudo tener lugar gracias a que los judaizantes acumulaban gran poder económico y logístico, lo que les permitía controlar de manera cuasi mafiosa la actividad comercial en Lima, donde los comerciantes que no pertenecían a su comunidad se veían obligados a efectuar transacciones que pueden ser entendidas como vejatorias. Y eso cuando España era España. Pero no era solo el comercio lo que aspiraban. Sus contactos les permitían incluso aspirar a controlar algún almacén de interés militar, aunque de forma casi milagrosa no llegaron a alcanzar ese extremo, ya que, según relata el historiador José Toribio Medina, del siglo XIX, de conformidad con los holandeses, pretendían volar la ciudad. Pretendían volar Cartagena de Indias. Por su parte, el historiador sionista Günther Friedlander asegura que la Complicidad Grande se trató de una conspiración política muy bien organizada y con apoyo de las potencias enemigas de España, cuya finalidad era establecer un Estado judío. Tras referir que la conspiración se hallaba protagonizada por dos grupos, el del riquísimo y poderoso mercader Bautista Pérez, conocido como el Capitán Grande de los judíos conversos de Lima, y el del capitán Antonio Morón, jugador profesional, agrega que no puede caber duda de que los dos grupos, conjuntamente con el resto de sus correligionarios, habían pensado en una acción económica, política y, en último caso, armada, porque en todas partes encontramos indicios de ese plan. La conspiración, que no se limitó a Lima, fue finalmente atajada en Lima, Cartagena y México, pero los intentos, como demostraron las incursiones de piratas, no quedaron en el olvido. Así, en 1655, Simón de Cáceres, judío portugués, planteó a Cromwell la conquista de Chile, que no se llevó a efecto. Sí, sin embargo, se llevó a efecto en ese mismo año de 1655, con su colaboración, la toma británica de Jamaica, donde fueron parte importante los marranos residentes en Jamaica. El conspirador compartía apellido con Diego Morán de Cáceres, que había sido condenado en Lima por bigamia 30 años antes. Tenía relación de apellido, como digo. No he podido averiguar si eran realmente familiares. Pero en fin, tenían el mismo apellido. En cuanto a los métodos aplicados, comunes a toda la Inquisición y por tanto de aplicación en el Tribunal de Lima, señala una erudita finlandesa, Inger Keranen, una fenómeno en el tema de la Inquisición, vamos, un referente. Pues señala Inger Keranen que a partir de las instrucciones de Tomás de Torquemada se generalizó que la inocencia o culpabilidad de los procesados no era fijada por los inquisidores, como generalmente se cree, sino por sus asesores. De este modo, los inquisidores vieron reducidas sus atribuciones a dirigir los procedimientos y los asesores a determinar las responsabilidades. Los asesores eran tanto religiosos como civiles, especialistas en teología
o el derecho. El número de miembros de la Junta de Asesores era variable, llegando en muchos casos hasta 10. La relación de sus integrantes aparecía detallada en las actas de los procesos y muchas veces incluía a los inquisidores. Cuando se condenaba a un procesado a muerte, la decisión debía ser tomada por unanimidad. Si uno solo de los asesores votaba en contra, no se le sentenciaba a tal pena. Esta es una de las razones que explican por qué, a partir de las instrucciones de Torquemada, se redujo el número de condenados a muerte. En las sentencias que no incluían la pena de muerte, el veredicto se decidía por mayoría simple. En general, se establecían 4 posibles veredictos. Si no se había hallado pruebas concretas de la culpabilidad, cuando no existían pruebas formalmente acusatorias, cuando los indicios eran consistentes, cuando las oportunidades que existían pruebas concretas, en fin, en cada uno de esos aspectos. Señala la erudita Inger Keranen, que vive actualmente en Finlandia, todo eso marcaba, digamos, las directrices de los tribunales de la Inquisición. Además, son datos que la mayoría de ellos yo también había contrastado. Datos contrastados que nos hacen aseverar que el Tribunal de Lima sustanció 1.474 procesos, cuya relación nominal es transcrita por José Toribio Medina en su Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima. Estoy refiriéndome a un historiador del siglo XIX, insisto. El número total de relajados, 32. Y si atendemos al sexo de los encausados, observamos que los varones son mayoría absoluta. Hombres fueron el 87,79% y mujeres el 12%. Los datos de otros autores modifican ligeramente las cifras, si bien Toribio Medina da una relación nominal. Las diferencias, no obstante, son de menor importancia y pueden representar al fin un error de cálculo de Toribio Medina o un error del cálculo mío al repasar el listado, porque es que la verdad es difícil toda esa relación, ya que revisado por mí cuento 1.318 procesados, de los que 173 son mujeres. Parece una importante diferencia que es debida, con toda probabilidad, a que un mismo reo fue procesado en varias ocasiones. Esa es la conclusión a la que he llegado yo. O sea, eso es que además se dieron los casos en este orden. Elisa Luque, en la Historia de la Iglesia de Hispanoamérica y Filipinas, señala que el Tribunal de Lima señala un total de 1.359 casos para los siglos XVI y XVII, comparándolos con los de los tribunales de Cartagena y de México. Los delitos tratados se centraban en protestantismo, judaizantes, bigamia, proposiciones. Las proposiciones son cuando el cura en confesión pues le tiraba los tejos a la confesada. Mal confesados. Que había mucho malo humor. Blasfemias, brujerías y delitos del clero, representadas las proposiciones y los delitos del clero. Las proposiciones y los delitos del clero representan 1/3 del total de los procesos, que no es cosa pequeña. Centrándonos en nuestro caso, el Tribunal de Lima, observamos que de los 1.359 casos tratados, apenas recibieron algún tipo de condena 790, el 58% de los procesados. Pero es que algún tipo de condena habría que matizarlo, porque esa condena podría ser un rosario o una misa. En Lima, así en los 140 años a que hace referencia esta estadística, se produjo una media de, redondeando al alza, 10 procesos anuales. Un tribunal con 10 procesos anuales. Aunque comparando la medida con los otros 2 tribunales, el trabajo era estresante. No es de extrañar que con el volumen de trabajo que tenían, los inquisidores mostrasen una minuciosidad extrema en todos los detalles relativos al cumplimiento de su función, que nos resulta altamente curiosa. O sea, un movimiento de cara quedaba reflejado, que acucaba un ojo quedaba reflejado. No exagero, ¿no? Bueno, como quieren hacer ahora las feministas. Pero el estrés entre comillas, de los tribunales se vio incrementado durante el siglo XVIII, en cuyo periodo
según Pedro Borges, en Historia de la Iglesia de Hispanoamérica y de Filipinas, debieron atender los siguientes casos. En México, 387. En Cartagena, 184. Y en Lima, 266. En todo un siglo. Un promedio de 3 casos, redondeando al alza, por año. En el caso de Lima, que es el que nos ocupa. Con toda seguridad, los funcionarios de México debían sentirse discriminados por haber tenido que atender la insufrible cantidad de 4 casos, redondeados al alza, de promedio anual. En cuanto a la extracción de los reos, observamos que es mayoritariamente española. He encontrado varios casos en los que los penados eran sometidos a un nuevo proceso por el tribunal, en unas circunstancias que de haberse cumplido la sentencia no hubiese podido suceder. El motivo es que, como la voluntad de la Inquisición era el arrepentimiento, en la práctica totalidad de las ocasiones, las condenas se veían drásticamente acortadas de conformidad con la evolución que llevaba el reo, al que siempre estaban atentos sus confesores. Así se puede dar el caso de un nombre concreto, Jorge de Espinosa, condenado a destierro en el proceso al que dedicamos este capítulo, que sin embargo será nuevamente denunciado en México en 1649 cuando ejercía el oficio de justicia, un cargo del reino. La verdad es que la propaganda antihistórica y antiinquisitorial, servidora de los intereses europeos y protestantes, en unos momentos en que se desarrollaba un genocidio rampante en medio de un pueblo sometido en Europa, casualmente el inglés, el holandés o el alemán, nos ha presentado unos autos de fe en los que se ejecutaba a la gente en medio de jolgorio de un populacho despreciable, casualmente el pueblo español, cuando la realidad es que la Inquisición salvó a España del baño de sangre que asoló Europa, siendo que además sus autos públicos eran raros y de tarde en tarde. Resulta escalofriante el peso de la leyenda negra, a la que durante siglos, sin el menor rubor y sin la menor preocupación por contrastar las aseveraciones de la misma, se ha tenido como fuente fidedigna. Y nada más. Espero que os haya gustado. Pues muchas gracias. Bueno, unas ocupaciones, en total han sido 32 en 250 años, que son una media de 7 ejecuciones mortales al año. Cualquier condado en Europa lo pasó por 100. Porque por robar leña, por matar un ciervo... 7 al año, no, perdona, o sea, creo que la cálculo es al revés. 7 al año. 7 al año. Sí. Joder, en 250 años, 32 relajaciones, ¿cuántos son? 7 al año. Uno cada 7 años. La matemática, claro, no es solo tuyo. 7 al año. No, 7 al año. Aún así... No, hombre, divide 32 en 250 entre 32 al revés, te sale 7. Pero bueno, da igual, 7 al año. Uno cada 7 años. Pues muy bien. Da igual. Mejor me lo pones. Vas para el ministro de Economía. No me lo preguntes. A este pasa, vas a... Bueno. Pero yo te quería hacer una pregunta. Si esto se llama relajación y acababan en la hoguera, ¿dónde acababan los que se ponían nerviosos? Eran 32 por relajación, ¿no? ¿Y los que se ponían nerviosos dónde acababan? Hombre, la relajación, o sea, el término relajar... Sí. Pero es que eso es parte de la leyenda negra. Muy mal la ejecución del lenguaje español. No, que te mandamos a ejecutar por relajación. No, mira, por relajación. Vas a un spa, Es que es vas a una relajado. casa de guarras. Coño, pero... ¿Qué es eso de la relajación? Es el término que se usaba cuando se entregaba relajado. En vez de decir, pues, condenado a muerte, pues condenado a relajación. Joder. Entonces, en vez de darte un desatín, que tengo un hachazo en la cabeza, ¿no? Pero bueno, esto solía ser así. Ese término no se usaba. Bueno, a ver, empezamos las preguntas. ¿Quién quiere preguntar algo? A ver, has hablado de que también se producía lo del tráfico. Uno de los referentes es que los marranos eran los mayores traficantes de negros. Sí. Justamente ahora estoy trabajando sobre el tema de la esclavitud. Lamentablemente tengo que decir que España participó en la esclavitud, pero realmente los que estaban llevando toda la cuestión de la esclavitud eran británicos, holandeses y judíos. De hecho,
cuando conquistaron Curazao y cuando, en fin, esas primeras bases que tuvieron ahí en Brasil y en Centroamérica, estaban controlados por judíos. Y fueron los que llevaron el mayor número de negros a esas zonas, efectivamente. Pero en fin, o sea, esto de la esclavitud es un tema que lo estoy estudiando ahora, o sea, y tengo para largo. O sea que no, el año que viene, por estas fechas, a lo mejor lo he terminado, pero antes no. En fin, pero sí. Perdón. Jesús. Sí, quería preguntar dos cosas. Una en relación con los corsarios que han nombrado, ¿no? Sí. Los corsarios, cuando en tiempo de guerra, pues eran corsarios, digamos, que actuaban por cuenta de la corona de Efectivamente. y apresaban un barco español o de otro país. ¿Qué porcentaje se llevaba, qué parte del botín? ¿Y lo que tenían que entregar al rey de Inglaterra o a la reina? Bueno, yo no sé decirte los porcentajes, o sea, No, ahí no he ¿cómo llegado. hacen el reparto ahí de...? Ahí no he llegado, pero desde luego la corona británica se llevaba un buen pellizco. Un buen pellizco, o sea... cuando fue abordado el galeón de Manila, cosa inverosímil, pero fue abordado, y llegaron los piratas a Londres con las velas cubiertas de seda natural y un montón de cosas de oro y tal, o sea, pues bueno, eso se repartió entre los piratas y la corona británica. La corona británica tenía parte directa en las empresas de piratería. Eso es así. Y luego además la corona se llevaba su parte principal por ser protectora de los piratas. El porcentaje no lo sé, pero estaba... ¿En tiempos de paz también se llevan una parte? ¿En tiempos de paz cuando, digamos, oficialmente no eran corsarios? Sí. No, hombre, lo del galeón de Manila fue en tiempos de paz. De aquí, de hecho, de las Baleares salieron corsarios a favor de la corona británica. En Ibiza hay un monumento de un golfo con una espada y pone Ibiza sus corsarios. O sea, otra parte más a la tradición en aquella época era la corona. Pero al fin y al cabo era España. La corona española también tenía corsarios. La corona española también usó corsarios. Pero a un nivel reducidísimo. Tanto en América, o sea, lo que tenía que haber hecho, entiendo, era cuando Drake asoló el Pacífico, lo asoló porque es que España en esos momentos estaba convencida que nadie podría pasar el estrecho de Magallanes. Entonces resulta que Drake va y lo cruza. Y se encuentra en el Pacífico y se encuentra una serie de ciudades con industria, con comercio y sin marina. El ejército, España lo tenía en Europa. Y en las costas del Atlántico, pues en el Caribe, en fin, pero poquita cosa. El ejército, España lo tenía en Europa. En América no le hacía falta el ejército, o sea, porque la conquista era más espiritual que militar, aunque hubo guerra, o sea, que cuidado que la Ucrania, ojo, pero en fin, o sea, pero podemos decir que por lo principal no fue la guerra en América. Y entonces ese fue un fallo, porque las costas del Pacífico estaban desprovistas, y llegó Drake y bueno, arrasó, pero además sin que nadie pudiese, no había un cañón, no había un barco, y cuidado, o sea, el problema no fue ya solamente ese, sino que luego cuando fue Cavendish, cuando fueron el resto de los piratas, no se había adoptado las medidas oportunas. O sea, así como en el Caribe estaba la Armada de Barlovento, que también, bueno, no quiero hablar mucho porque del Caribe es que, o sea, si del Pacífico sé poco, del Caribe sé menos. Entonces mejor no me meto en esos. Pero así, ahí había una armada, pues resulta que en el Pacífico no había. Y por suscripción popular, y bueno, o sea, unas historias, o sea, el tratamiento que se llevó la lucha contra la piratería fue nefasto. Y eso que estaban obcecados, tanto holandeses como ingleses, en conquistar territorios, allí incluso en Chiloé,
los de Chiloé llegaron a los naturales, llegaron a un acuerdo con, no sé a decirte con qué pirata, para facilitarles. Pero al final, viendo cómo actuaban, se los pusieron en contra y los echaron. Pero Holanda ya estaba enviando. Cuando eso sucedió, ya estaba enviando otra armada muchísimo más potente para consolidar la toma de Chiloé. Lo que pasa que, bueno, los de Chiloé, viendo cómo actuaban, al final los echaron, o sea, no, y se pusieron del lado de España. Y es más, hoy en día, Chiloé resuena por ahí como con actos, digamos, que fomentan su nacionalidad española. A ver, ¿qué más? Sí, entonces podemos considerar los piratas, la mayor parte de los piratas, como un ejército irregular apoyado por Francia, por Inglaterra y Holanda, y que en un estado de guerra no declarada actuaban como tal. Eso por supuesto, eso es algo evidente. O sea, la actuación de todos los almirantes que tienen ellos, Lord, bueno, ellos son Sir Francis Drake, pirata, pero un pirata. Y no solamente Cavendish, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y Nelson. Piratas. A ver, has hablado de que el ejército español no estaba en América. Bueno, había poco, pero eran tropas de allí. Sí. Y el ejército español durante el siglo XVI y XVII, lo más que llegó a tener alistado fueron unos 70.000 unidades o miembros en Europa, y no hubo más. Tal es el caso que el conde duque de Olivares, cuando la rebelión de Cataluña, solamente puede enviar 40.000 soldados, porque lo demás lo tenía disperso por el resto de Europa. Eso ahí serían cifras ridículas, ¿no? Y en América ocurrió igual. Pero sí es cierto que los españoles no preveían que los ingleses pudieran cruzar la Tierra del Fuego. Y entonces eso está. Y el galeón de Manila, yo creo que sería atacado una o dos veces. 2 veces fue atacado. 2 veces. Una por Cavendish, precisamente. Porque sabes que la ruta que hacían era subían al Canadá y bajaban por a Japón. Subían a Japón y bajaban a Acapulco. Nada más que las sabían los españoles. No las sabían ningunos otros marinos. El lago español era entonces el Pacífico. Y los mejores marinos que tenía España, malas fortalezas de América, eran imbatibles. La prueba está que cuando atacaron de verdad para conquistar todas las posesiones americanas, Cartagena, por ejemplo. Cartagena, pero bueno, es que allí Blas de Lezo fueron fue un genio. derrotados porque... No, pero es que ahí Blas de Lezo fue un fenómeno. Y los castillos que tenía, las fortalezas y las tropas que estaban, que había nativos, negros y soldados españoles, pero no sé, 5.000, 6.000. Sí. Eso era imbatible en aquella época. Las fortalezas españolas, la prueba está que han pasado 5 siglos. Sí, pero ahí tienes que conquistaron Jamaica, conquistaron Cuba. Bueno, algo había que perder. Era inmenso aquello, claro. No, pero... También les conquistaron a los franceses de Canadá. Los echaron de Canadá los ingleses. No perdimos tanto. Y también hay otro éxito español. Hablamos de Cartagena, pero a mitad del siglo XVII atacaron San Salvador de Bahía, una escuadra holandesa enorme, y fueron derrotados por los españoles, porque entonces el Brasil era español, sí. Había pasado a la corona española. Era el tipo de Felipe II. Eso es. Que se recuerda lo de Blas de Lezo, pero no se recuerda la derrota de los holandeses, porque iban a conquistar el Brasil. Sí, desde Curazao. Que habían tenido eso, sí. Es que tienen como las posiciones que tienen en Centroamérica. O sea. Y luego, posteriormente, atacaron el Río de la Plata, me parece, ya más tarde, que tampoco pudieron. Sí, bueno, eso ya fue... Eso fue Wellington por aquí, que en un principio quería ir allí. Pero ahí tienen la culpa un masón español. Que tiene una calle aquí en Madrid. Sí. Un tal Álvarez de Mendizábal.
que era intendente de la isla, y no mandó la segunda flota, y desde aquí tampoco un tal general Río. Pero bueno, nos salimos de lo que es la creo que historia. antes también atacaron el Río de la Plata. Sí, no, se vino aquí a atacar a Napoleón en vez del Río de la Plata, ¿o no? Así fue. No mandó la segunda flota, pero fue por eso. Pero lo tenía preparado, ¿no? Pero bueno, ya te vuelvo a repetir. Pero de todas formas has dicho unas cifras que serían impensables. Bueno, en Flandes se calcula que hubo unos 130.000 españoles en los 70 años de batallas, ¿no? Nunca Nada, siempre, o sea, en todo eso. Y dices 40.000 en España. Es que ahora mismo no tenemos 40.000 soldados en España, ¿eh? O sea, no, que sería impensable. Ahora mismo tenemos más guardias civiles que soldados. Y no en Cataluña los 40.000, como tú has dicho tú. En Cataluña debemos de tener unos 2.500 soldaditos. Y ahora los ahorita, por la prensa, claro, por la televisión, era lo que antes era impensable respecto a ahora no. Ahora es impensable respecto a entonces. A ver, ¿alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿No queréis matar a ningún pirata, ni cortar la cabeza a ninguna bruja en Perú, ni por ahí? Joder, pues vosotros lo perdéis. Oiga, una pregunta de curiosidad. Las penas de cárcel que cuando aplicaban la Inquisición, por curiosidad, ¿aplicaban en alguna ocasión la pena... La cárcel perpetua? Perpetua, sí. La cárcel perpetua... La cárcel perpetua se dictó montañas de veces. Ahora, lo que hace falta es calibrar qué significa esa perpetuidad. Porque esa perpetuidad, según la Inquisición, podía durar 1 año, 2 años. Y algunos en su casa. Y en su casa. Esas eran las penas de la Inquisición. En su casa, o en un monasterio, o en una ciudad. Esas penas a perpetuidad se dictaron así. Pero... Este año, fíjate que es los 500 años del cardenal Cisneros, no están celebrando nada, prácticamente, de Cisneros. Y es quizás el que empezó con la reforma de la Iglesia Católica, por eso luego no hubo guerras civiles en España. Efectivamente. Y además metió a muchos curas y monjas que se comportaban mal a perpetuidad en los monasterios. Luego vino la Inquisición, que fue otra cosa, pero él hizo eso. Hay algo más, la expansión que España hereda de Roma. Hay una villa, que es Villa Cisneros, en África, que la funda un coronel o un oficial catalán, español. Entonces lo llama Villa Cisneros. ¿Por qué? Porque el cardenal Cisneros decía que había que hacer lo que Roma, hacer calzadas, caminos de comunicación y ciudades con anfiteatros, con cines, con esparcimiento, con ciudades de vida. Y entonces es lo que quería el cardenal Cisneros. Estamos hablando del siglo XVI o XV. O sea, lo que era un hombre de Estado en aquella época. O sea, no solamente se merece hablar de él ahora, sino que se merece, el mundo le tiene que hacer un homenaje al hombre que inventó las universidades. Y que para defender España había que controlar el norte de África, como dijo. Como hizo Roma, con lo que era Mauritania. Que eso cualquier militar eso es. Lo ve de lejos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Cesario. Te esperamos con unas nuevas historias que hoy día se sobrepone a todo, porque es lo que nos cuentan, son historietas. Os recuerdo que el día 2 de febrero, Rafael Nieto, el locutor de Intereconomía o la Inter, como queréis decirlo, presentará aquí su libro Defender la Verdad. Y bueno, aquí tenemos muy poquitos ejemplares, 2 de el primer insurgente, que era un godo refugiado bajo un turbante, podemos simplificarlo así, pero que trajo la idea más arriana que cristiana, y luego el cantonalismo, que está muy de fecha ahora. Si queréis, aquí Cesario os lo firma, y muchísimas gracias y hasta el próximo día.